primera reunión de la gestora esta tarde, la segunda vez que nos reunimos. Estamos preparando el debate y la asamblea constituyente, que será el 1 de julio. Y mis compañeros Amelia, Jorge Stringe y Julián Guita os darán los detalles en torno al debate organizativo, lo que hemos aprobado con el trabajo de las bases de las asambleas, y comentar que uno de los primeros acuerdos que tenemos es comenzar por fin una movilización en torno a la deuda ilegítima, además del apoyo a las asambleas en marchas del parado que hay ahora mismo en todo el territorio, por ejemplo en Murcia, acampadas y en fin. Estamos apoyando también a la PA y a todos los colectivos que tienen objetivos comunes con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amelia Martínez Lobo, vengo de Frente Cívico Madrid. Bueno, os quería comentar los acuerdos a los que hemos llegado hoy en esta primera reunión de la Comisión Gestora. Vamos camino del proceso constituyente, del Frente Cívico, somos mayoría. La Asamblea Constituyente, bueno, se aprobó en una reunión previa, se acordó que será en Madrid o alrededores, en torno al 6-7 de abril, hoy en esta... 6-7 de julio, perdón. Julio. Efectivamente. Bueno, este marco de ser en Madrid y o Madrid o alrededores en esa fecha se acordó en una reunión previa que hemos tenido en Madrid el pasado abril, y esta tarde pues, se refrendará este acuerdo. El modelo de Asamblea Constituyente que acabamos de aprobar por consenso entre todos los representantes de todos los territorios, de los distintos frentes, es un modelo de Asamblea Constituyente que se va a celebrar en 2 jornadas. La primera jornada será el sábado, va a ser un gran foro social abierto y participativo a todos los miembros de Frente Cívico, a toda la ciudadanía y a todos los colectivos. Queremos que en ese foro social se articulen mesas de debate, talleres de trabajo, en los que se hable de contenido programático, que se hable de líneas de movilización de este Frente Cívico Somos Mayoría y de la ciudadanía, y líneas de actuación. Queremos que la idea es que en torno a esas mesas de trabajo y en esas mesas de debate se posibilite y se articule una labor pedagógica, una labor de formación, que se hable de contenidos programáticos, se establecerán distintos bloques temáticos en torno a regeneración democrática, bueno, si conocéis nuestro programa en torno a regímenes fiscales y demás. Con la idea de hacer una labor pedagógica, una labor formativa, generar ese contrapoder del que hemos hablado, hacer una labor de conciencia colectiva y bueno, ya os digo, como algo muy abierto y muy participativo y en colaboración con otros colectivos, que como ha dicho mi compañera Magdalena, bueno, estamos ya colaborando con distintos colectivos en los distintos territorios, en Cataluña con la ILP, por la renta básica, en Madrid con las coordinadoras por la sanidad pública y por la educación pública, con movimientos separados, plataforma afectadas por la hipoteca. Esas son, en grandes rasgos, nuestras líneas de actuación y de colaboración ahora mismo con otros colectivos. Y en una segunda jornada en la que queremos formalizar y terminar de constituirnos de una manera formal, constituirnos como Frente Cívico Somos Mayoría, en los que, bueno, pues de una manera interna se votarán pues, nuestros estatutos, nuestro modo de reglamento interno y bueno, será un debate organizativo pues lo más liviano posible para dar fuerza y contenido al contenido programático. En estas votaciones será un modelo totalmente abierto y participativo a todos los adscritos a Frente Cívico, en los que podrá votar todo el mundo en un modelo de voto de una persona, un voto. Y finalizaremos el acto de la Asamblea Constituyente con un gran acto, con una posible movilización. A lo largo de esta tarde llegaremos a acuerdos en torno a cómo finalizaremos ese domingo, con la intervención, por supuesto, de Julián Guita.
Y bueno, a grandes rasgos este es un poco el marco de la Asamblea Constituyente en Madrid o alrededores, 6 y 7 de julio. Gracias. Bueno, yo estoy aquí porque primero me di cuenta un día, escuchando a Julio Anguita, que las clases que yo daba en la universidad y las cosas que él decía pues coincidían en un 99,9%. Eso para empezar, con toda sinceridad, ¿no? En segundo lugar, me he encontrado aquí en el foro, en el Frente Cívico, perdón, tres elementos que creo que son fundamentales. Aquí se piensa, es decir, se debate, se discute mucho. Al mismo tiempo, aquí se intenta enlazar, es decir, no hacer una cosa aislada, sino ponernos en contacto y enriquecernos mutuamente con las demás plataformas sociales, del 15M, la PA, en fin, todas las que hay, etc. Y se pretende además actuar, lo cual creo que habida cuenta de la situación del país, más vale que se actúe pronto. Poco más, con toda franqueza, yo creo que estamos empezando una andadura interesante. Hoy se ha avanzado mucho en las votaciones que ha habido y solamente querría decir que yo creo que un poco la filosofía del Frente Cívico vendría a ser más o menos esta. La división de poderes de Montesquieu ya no existe. La división de poderes de Montesquieu era el poder frena al poder. Bueno, los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, excepto honrosas excepciones por parte de algunos jueces, están en poder del sistema, están en poder del poder. De un poder que, por otra parte, es poder en tanto que se acepta que sea poder, cosa que la ciudadanía cada vez está empezando a rechazar. Entonces, ¿cuál es en estos momentos el contrapoder? Julio lo llama contrapoder, yo lo llamo la nueva división del poder. Pues por un lado el poder del sistema y por el otro lado, para que no vamos a engañar, el poder de la calle. Eso es así. Y ese poder de la calle tiene que ser potenciado porque dentro del sistema ninguno de los tres poderes está en este momento en situación de defender a la ciudadanía, que es lo que yo creo lo primero que habría que hacer. Y como habitualmente suelo estar de acuerdo con Julio, como antes he dicho, pues yo creo que mejor él sigue, ¿verdad? Gracias. Bueno, vamos a ver. Bienvenidos todos. Yo tengo una duda. O bien rápidamente enunciar los 5 puntos que constituyen el núcleo del Frente Cívico, o que ustedes pregunten. Creo que debo enunciarlos, para que en la medida en que puedan ser recogidos la gente tenga una idea más clara del Frente Cívico. Primer punto. Constatamos que estamos en una situación de excepción. El régimen de la transición ha desembocado en un caos económico, social, político y ético. Esto se desinfla, no se gobierna. Entendiendo gobernar, encaminar las acciones dirigidas a un bien para la población. De eso nada existe. Los datos que vemos me eximen de mayor explicación. Un día son jueces, otro día sanitarios, otro día son profesores, siempre trabajadores en paro, sectores en crisis. La contestación es generalizada. El gobierno y el poder que está detrás del gobierno carecen de consenso. Absolutamente no tienen ningún consenso. Lo que mantiene la situación, hay que reconocerlo, es, por una parte, el miedo de la gente ante lo que puede devenir si esto empeora, y todavía una visión inercial de que a ver si esto se puede solucionar. Basándose en eso, esto se mantiene. Si no, esto ya no existe. Por tanto, primera constatación, estamos en una circunstancia de total excepcionalidad. Consecuentemente con eso, se evidencia la necesidad de un contrapoder. No utilizamos la expresión contragobierno, porque si viésemos que lo que hace falta es otro gobierno, bastaría como entrar en el proceso electoral. Cuando decidimos crear el Frente Cívico, asumir crear un contrapoder, es porque entendemos que el problema es el poder, aquello que está detrás del gobierno, el poder fundamentalmente el económico, el poder social, el poder ideológico, un poder que existe en España y que está conectado
con otros poderes que son los que realmente dominan en Europa, el poder económico. Y en todo caso, que se pueden concretar en un aspecto, la banca alemana. No digo la señora Merkel, digo la banca alemana, porque estoy hablando de poderes, no de gobiernos. Por tanto, constatamos que es necesario un contrapoder. Ahora bien, ¿dónde encontramos un contrapoder? Habida cuenta de que hay una desconfianza generalizada hacia sindicatos, fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Y habida cuenta también de que si hoy se convocan unas elecciones no se resolvería el problema. Pues eso es el contrapoder, existe en potencia, todavía no existe en acto. Es la inmensa mayoría de la ciudadanía, la inmensa mayoría del pueblo español, la soberanía nacional, vamos, como se dice en términos clásicos. Esa es la única que puede solucionar esto, nadie más. Naturalmente, el Frente Cívico se crea para ayudar a que esa soberanía exista y que esa mayoría que está fragmentada, que es heterogénea, que es muy abigarrada, es decir, la inmensa mayoría piensan unos de una manera, otros piensan de otra. ¿Cómo podemos encontrar cuál sería lo que pudiera permitir que esa mayoría se una, que se cree en contrapoder? Yo creo que la idea queremos repetirla una y otra vez. Estamos intentando crear un contrapoder que se enfrente al poder y que en algún momento pueda llegar a la desobediencia civil, pero ya como contrapoder, por tanto como alternativa ética y legal de Estado y de sociedad. No ocultamos lo que pensamos. Ahora bien, la construcción de ese contrapoder es difícil, es dificultosa, es laboriosa. ¿Qué es lo que puede unir a la gente, a esa inmensa mayoría, para crear el contrapoder? Y pensamos que lo concreto, para el 95% de los españoles y las españolas, ¿cuál es el principal problema? El paro. Con un 57% de paro juvenil. Esos son ya el contrapoder. Los parados, que ya no meto en el paro juvenil. Los que están siendo desahuciados. Los que ven que ya no les llega ni la pensión ni el salario. Los que están en la situación de padecer un ERE. Pero hay otros más que a lo mejor no teniendo ni sufriendo estas situaciones, como tales ciudadanos están francamente escandalizados de la falta de ética y de la corrupción que está atravesando a todo el régimen de la transición. Una corrupción que ya tiene más de 30 años. Y no exagero. Robos, desfalcos, abusos de poder, como diríamos en Andalucía, trinconeos generalizados, coimas, subvenciones, partidos políticos financiándose con operaciones totalmente ilegales. El poder, además, está corrupto. Eso es tan evidente que no voy a gastar más tiempo en demostrarlo. Cojan ustedes los prensa de cada día. Por tanto, un programa únicamente puede unir la mayoría. Y ese programa está en 14 puntos que planteamos y un punto además añadido. En estos momentos el pueblo español está pagando las alegrías, y soy piadoso al hablar de alegrías, de la banca. Creemos que hay que hacer una auditoría y no pagar la deuda ilegítima. Dicho más claro, la deuda no se paga. Sobre todo la ilegítima. Aquella que es una deuda que ha devenido de los robos de los bancos. Los bancos la contrajeron, los bancos la pagan. Y además, si es preciso, por necesidades nacionales, por necesidades de la mayoría, que haya una quita o que haya un escalonamiento en el pago, se hace la quita. Porque quiero ser claro en esto. No pasa nada si decimos los españoles que la deuda no se paga.
y vamos a discutir cómo se paga la que haya que pagar. No pasa nada. ¿Y saben ustedes por qué no pasa nada? Porque se quedan sin cobrar los bancos alemanes. Y porque el ejemplo español contaminaría a Portugal, a Italia, a Grecia, a Chipre. Sería un plante generalizado del sur de Europa y no se paga la deuda. Sería el comienzo del fin. Pero para eso hay que estar unidos. Para eso hay que ser contrapoder. Creo que ya voy explicando cuando he hablado de todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Pues bien, ese es nuestro programa. ¿Cuáles son los puntos? Salario mínimo 1.000 euros, pensión mínima 1.000 euros. Ustedes lo conocen perfectamente. Ahora bien, ¿qué organización hace falta? Pues esto no puede ser un partido político, lo tenemos tan claro, porque un partido político es un conjunto de hombres y mujeres que tienen una ideología común, que tienen una filosofía común, incluso tienen una cosmovisión. Y aquí somos todos de muchos sitios, porque una de las características de este Frente Cívico es que a nadie se le pregunta de dónde viene. Únicamente le decimos ¿a dónde quieres ir? Y si tenemos un objetivo, vamos juntos. Tu pasado no nos interesa. No queremos resucitar esa visión de la Inquisición española sobre la pureza de sangre. No, el objetivo, el proyecto, el futuro es lo que nos interesa. Por tanto, la organización debe ser flexible, una organización que tenga bastante peso la cuestión de la asamblea, pero que se articule después de una manera organizada, de tal manera que constituyamos, este es nuestro deseo, ese contrapoder. Mis palabras no quieren engañar a nadie, no son dulces, son palabras que hablan de contrapoder y que hablan en el momento en que eso pueda ser posible, la desobediencia civil integral. Y un pequeño comentario. Rechazamos totalmente la violencia, por muchas razones. La primera es porque es gratuita y además es un contrasentido, ejercicios de violencia que son rápidamente contestados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con sus medios y no va a ningún sitio. En segundo lugar, porque si nosotros alentásemos la violencia, le estábamos facilitando al gobierno y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que constituyesen operaciones de infiltrados que hiciesen la violencia y justificasen su ulterior intervención. Esto ya muy viejo. Y sabemos que en muchas acciones la policía está en medio. Por tanto, estamos desaconsejando en absoluto el uso de la violencia. De tal manera que cuando haya violentos podamos decir estos violentos vienen mandados por el gobierno. Aislar la violencia es simplemente denunciar posibles maniobras del gobierno y del poder. Y si hubiese elementos que no pertenecen al gobierno o al poder, apartarlos porque realmente están haciendo de ariete de políticas con las que no estamos de acuerdo. Violencia significa acción física sobre los demás, porque sobre eso se ha llamado violencia a una acción que está totalmente legítima. Es lo que se ha utilizado con el nombre de los scratches. Paradójicamente, en un país que admite al cobrador del frac. Paradójicamente, cuando hay una serie de scratches como son los ERES y una serie de medidas que afectan a la población. Estamos en una lucha a nivel social donde hay métodos de participación que no están reglados, pero en un país, en un momento en que el gobierno se salta todos los días la Constitución española, cuando los jueces están ya creando actitudes de franca rebeldía ante lo que está ocurriendo, eso es una descomposición que enuncia un Estado. El Estado de Derecho no existe en España. No queda nada más que la soberanía nacional si ella decide organizarse para contestar a este estado de cosas. Creo que hemos dejado claro lo que pensamos y ahora...